Hola, ¿qué tal están? Diversidad. Realmente en la sociedad existe mucha diversidad en conductas, actitudes, formas de pensar, etc. Y esto es una cuestión de tipo filosófico y psicológico también. Tampoco hay que olvidar que la psicología procede de la filosofía, de la que se desgajó pues hacia finales, en el último tercio del siglo XIX, hasta adquirir la forma de una ciencia. Ciertamente, también sabemos que la sociedad y la cultura no proceden de la naturaleza biológica del ser humano, son un producto hecho por las personas, un producto humano, por tanto. En ese sentido, diríamos que la humanidad o la forma de ser humano no se hereda, sino que se adquiere. Y en ese sentido, eso supone la capacidad para hacernos a nosotros mismos y también para crear nuestro mundo cultural y social. En ese sentido, podemos decir también que somos más parecidos que diferentes en cuanto a la naturaleza humana y también hay que entender que esa diversidad tiene que existir en la sociedad por múltiples causas. Y esa diversidad humana se manifiesta de múltiples maneras, por ejemplo, en rasgos como la estatura o el peso corporal, la inteligencia o la creatividad, pero también influyen más elementos, más factores. De todas maneras, está claro que hay que aprender a convivir y a trabajar con personas cuya cultura y género sean diferentes a los nuestros, y eso será una de las tareas más importantes, más esenciales o más significativas del siglo XXI. En cuanto a la diversidad cultural, pues es muy grande en el planeta y eso influye también en la identidad social y en nuestra conducta. En ese sentido, también hay que reconocer que actualmente existe una mayor interdependencia económica entre las naciones y los sistemas de comunicación y se confrontan unas culturas con otras. Por tanto, diríamos que hay una globalización evidente en conductas, en actitudes, aunque con muchas diferencias todavía. Por supuesto, hay que entender que una cultura es un conjunto de ideas, valores y creencias, tradiciones y costumbres compartidas por muchas personas y transmitidas de una generación a otra, a la siguiente, y que también, en cierto sentido, es la expresión de un modo compartido de vivir o de un modelo compartido de la realidad. Por otra parte, es verdad que la cultura tiene unas normas y reglas de conducta social y eso también hay que reconocerlo. Lo que sucede es que actualmente en el siglo XXI y ya también en el siglo XX, podríamos decir, vivimos una época de profundos cambios socioculturales y que a partir del siglo XXI son cada vez más rápidos. Es evidente también que hay un cambio de la era postindustrial a la llamada sociedad de la información, que también a la vez es era postindustrial. Y también es claro que las distancias entre culturas se reducen y se acelera el movimiento de ideas, personas, imágenes y productos. Esto cada vez es más claro y más evidente porque si pensamos en cómo se vive en Nueva York, cómo se vive en Tokio, cómo se vive en Madrid, pues hay muchas similitudes en algunos aspectos, en otros no, hay diferencias, pero la rapidez de la vida, que está aumentando cada día, hace que también pues se viva de formas parecidas en muchas situaciones cuando pues hace 20, 30, 40, 50, 80 años o 100 años se vivía de formas más diversas, podemos decir, por lo menos en ciertas cuestiones de la vida o en ciertos aspectos de nuestra vida. Por otra parte, también hay que considerar que el movimiento de personas y de comunicaciones y de ideas hace que cada vez haya más similitudes entre las formas de vida y que, aunque siga existiendo diversidad cultural, haya más puntos de semejanza también que se pueden evidenciar. De todas maneras, también es verdad que vivimos en una sociedad pluricultural y se puede pensar que hay un claro desarrollo de sociedades pluriculturales. También se reconoce que las diferencias que existen entre etnias, por supuesto, y es algo perfectamente lógico, y también entre tribus urbanas, movimientos culturales diferentes, formas de vida diferentes, pero que hay que respetar, etc. También existe lo que se denomina relativismo cultural,
En ese sentido, pues hay que tener en cuenta que el etnocentrismo no es bueno, pensar que nuestra cultura es mejor que todas las demás, no, simplemente es diversa, es diferente. Y por lo tanto, aquí hay algo muy importante. Hay que insistir en la importancia de la tolerancia y el respeto a otras culturas, a otras formas de ver la vida, a otras formas de pensar, etcétera, porque si no se caería en el fanatismo y en la intolerancia. Y eso es algo realmente que no respeta a las personas y que no respeta la diversidad humana que tiene que existir. Por supuesto, siempre cuando hablamos de culturas estamos pensando en culturas que están ya en un proceso, diríamos, de respeto a los derechos humanos, de civilización. Podemos decir, por ejemplo, hay prácticas que no pueden ser toleradas, como por ejemplo el canibalismo y otras prácticas similares, etcétera. Y, por supuesto, a partir de ahí, eso también supone un desafío contra, o una actitud contra los fundamentalismos, ¿no? Sustituir, por ejemplo, las supersticiones y el fanatismo por una actitud abierta, por una actitud tolerante, una actitud racional también, y, por supuesto, intentar conseguir que haya una mayor cohesión social, en el sentido de que todos nos respetemos más, y, por supuesto, también afirmar el valor del individualismo. Un individualismo que no debe suponer que la sociedad simplemente quiera imponerse, porque es un grupo muy amplio de personas, o grupos sociales quieran imponerse a la libertad individual de cada sujeto. Eso también hay que valorarlo muy bien y hay que estar siempre prevenido contra ese tipo de actitudes. También es verdad que vivimos una sociedad muy competitiva en la que predomina el individualismo, y eso también puede causar problemas, y eso habría que atajarlo o, diríamos, intentar superar ese individualismo atroz, porque eso perjudica también la cohesión social y porque hace que las vidas sean más complicadas. Por supuesto, también está el tema de la diversidad de géneros, la diferencia entre hombres y mujeres, los roles de género, etcétera, y hay que tener una mente pues abierta, una mente comprensiva a esas diferencias de géneros, etcétera. Y por supuesto, algo en lo que quiero insistir mucho, en que hay que respetar costumbres, actitudes, formas de entender la vida, porque lo que se dice que es la normalidad social es algo muy discutible y es algo muy relativo, porque yo creo que la normalidad está en relación con la racionalidad. Ciertamente podemos pensar que hay personas que tienen una vida diferente o muy diferente a la de otras, o a la vida que es normal, entre comillas, en la sociedad. Pero habría que preguntarse en ese sentido por qué sucede eso. Porque, claro, ¿a qué llamamos normal y a qué llamamos anormal? La normalidad puede ser muy diferente, y desde la psicología actual se está descubriendo que eso de la normalidad es un falso mito, es un espejismo, es un engaño, porque nadie es normal del todo, o nadie es normal, podríamos decir, desde una perspectiva psicológica o psicologista. En ese sentido, eso lo están diciendo los psicólogos actualmente, no es que lo diga yo, que también. Por tanto, hay que respetar mucho la diversidad de las personas y no querer que todo el mundo piense igual, se comporte igual, haga las cosas de igual manera, porque si no, lo que hacen las personas pues empieza a ser risible o empieza a ser raro, etcétera. Eso es una mala perspectiva sobre la diversidad. Ciertamente hay unos rangos mínimos de normalidad en las conductas, en los comportamientos, para que haya una buena convivencia social, eso es entendible, pero a partir de ahí hay una gran diferencia, o hay grandes diferencias en los comportamientos, y eso es rico, eso es enriquecedor para todos. No es algo negativo, sino que es algo incluso positivo, porque si todos hiciéramos lo mismo en los comportamientos, si no hubiera muchísimas personas creativas, pues diríamos que el mundo perdería mucho valor, y la realidad también. Por tanto, está bien fomentar la diversidad, las distintas aptitudes y actitudes, los distintos talentos, porque eso hace que todos progresemos más y que haya una sociedad cada vez más fuerte, una sociedad cada vez más solidaria, y de esa manera conseguir que el progreso tecnológico no vaya a nuestra contra, sino que vaya a nuestro favor. Por tanto, eso siempre hay que considerarlo como algo esencial.
Por lo tanto, aquí estamos hablando sobre todo de que tiene que haber más tolerancia y más respeto hacia las diferencias de los demás, hacia la diversidad de las demás personas. Y esto es algo que a veces se observa que no sucede, ese respeto. Y por lo tanto hay que insistir en estas cuestiones, desde una perspectiva, por supuesto, humanista o humanizadora. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.